vamos a abrir la Biblia. Libro de Hechos, capítulo número 23. Hechos, en el capítulo número 23. Hechos, capítulo 23. Vamos a leer el verso 1. Hechos 23, versículo número 1. Dice la escritura: Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Vamos a ver otro pasaje paralelo, capítulo 24 de Hechos, aquí más adelante, capítulo 24. Okay. Bueno, dice el versículo, capítulo 24, versículo 16. Hechos 24, 16 dice la Biblia: Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Ok, vamos a usar esta cosa porque creo que en internet no se oye cuando me alejo del micrófono. Entonces vamos a usar el inalámbrico. Ok, en estos pasajes vemos a un apóstol Pablo defendiendo su postura, está defendiendo su testimonio delante de las autoridades que lo estaban juzgando. Podemos decir, hermanos, que el apóstol Pablo fue un hombre ejemplar en cuanto al servicio a la obra de Dios. Fue un hombre que se preocupó y tuvo celo por predicar el evangelio, bautizar gente. Él se encargó de discipular a muchas personas, preparó a Timoteo, preparó a Apolos, a Priscila y Aquila, y ya ellos a su vez prepararon a otras personas. Pablo tuvo como colaborador a Bernabé. Bueno, no fue tanto Pablo preparando a Bernabé, pero tuvo a Silas, tuvo a Arquipo, tuvo a Filemón, a Onésimo. Cada uno de ellos fueron preparados por el apóstol Pablo. Él fue un hombre que aprendió a sacrificar para la obra de Dios. Él aprendió a darse a sí mismo. Dice la Biblia, se dio a sí mismo. Y después él dio de su tiempo, dio de sus bienes materiales por el bien de los demás. Podemos decir que Pablo fue un buen cristiano. Y gracias a Dios, hermanos, por aquellas personas, aquellos hermanos que tienen esa disposición, ese deseo, ese ánimo de poder involucrarse un poquito más en la obra de Dios. Gracias a Dios por hermanos que están sirviendo en rutas, que están trabajando en las actividades. Ahora en los últimos días, pues hemos tenido algunos eventos, algunas actividades donde hermanos han estado involucrados en ayudar, en apoyar, en dar un poco de su tiempo de sacrificar para que pues sean llevadas a cabo estas actividades. Gracias a Dios por los hermanos que fielmente salen a la ruta a predicar el evangelio, a visitar, por hermanos que están trayendo gente por medio de las rutas, etcétera, etcétera. Yo doy gracias de manera personal por cada uno de ellos y que han estado en la brecha y que aún en esos tiempos en la pandemia, pues han continuado visitando, ganando almas, predicando el evangelio. Pero vemos, hermanos, que aquí lo que el apóstol Pablo está defendiendo no es tanto su ministerio físico en cuanto a la evangelización. No vemos a un Pablo diciendo: he establecido
10 iglesias a lo largo de Asia Menor. No vemos a un Pablo diciendo, he discipulado a 50, 100 personas durante estos años. No vemos a un apóstol Pablo defendiendo sus hechos. Vemos a un apóstol Pablo defendiendo su vida íntegra delante de Dios. Vemos a un Pablo diciendo, yo me he conducido de una manera correcta delante de Dios. Dice aquí el versículo 16, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Vemos a un Pablo procurando más que nada estar bien delante de Dios. Vemos a un Pablo procurando agradar primeramente al Dios de los cielos. No vemos a un Pablo diciendo, he tratado de quedar bien con los hermanos, yo he dado más que todos para la obra de Dios, yo he discipulado a tantas personas, yo he establecido infinidad de iglesias. Yo he dado de mi tiempo para que las iglesias se construyan, para que esté todo debidamente instalado, para que esté limpia la iglesia, para que esté aseada la iglesia, para que los niños tengan bien su clase, preocupándome por tener un buen salón, para que la cuna esté bien con todas las cosas que a lo mejor he podido dar y he podido hacer para que la cuna esté limpia. Y repito, gracias a Dios por hermanos que sacrifican, por hermanos que han donado cosas para la cuna, que han donado cosas para la iglesia, que han dado de su tiempo para que este lugar esté bien, para que cada fin de semana, cada sábado vienen y hacen el aseo para tener limpios los baños, para tener trapeado el piso, para poder tener recogido atrás cuando hemos tenido eventos, etcétera. Gracias, hermanos. Pero Pablo se preocupó antes que eso físico, se preocupó por su vida espiritual. Él se preocupó por su vida delante de Dios. Él se preocupó por tener una vida agradable delante de Dios. En el capítulo 23 vuelve a mencionar lo mismo diciendo, yo con toda buena conciencia, dice con toda buena conciencia, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y aquí, hermano, hermana, la pregunta es, ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo está tu conciencia delante de Dios? ¿Cómo está tu testimonio de vida delante del que te creó, del que te dio la vida, del que te dio la salud, del que te proveyó de un trabajo, del que te dio todo lo que tienes? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Y es el tema, hermanos, de esta tarde, una vida agradable delante de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu bondad, gracias porque eres bueno para con nosotros. Alabamos y glorificamos tu bendito y santo nombre. Imploramos y suplicamos de tu presencia, de tu bendición para esta tarde, Señor. Permíteme traer la instrucción de tu palabra con demostración de tu espíritu, con poder, con tu gracia. Ayúdame, Señor, y ayúdanos a tener esa vida agradable que tú buscas, Señor, tengamos cada uno de nosotros, tus hijos. Doy gracias, Padre Celestial, por los hermanos, las hermanas que tú has traído. Gracias por los que están en casa escuchando la enseñanza de tu palabra. Te pido, oh Dios, que desciendas de lo alto y hables a nuestra mente, hables a nuestro corazón y nos permita ser no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos y bendecimos tu nombre por siempre y para siempre. Sé con nosotros lo que resta de esta tarde. Y te ruego, si hay alguna persona que no tiene a Cristo en su corazón, te ruego que tú les salves en esta tarde. Oramos y damos gracias pidiendo de tu presencia bendición. En nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos, te damos gracias. Amén. En primera carta de Pedro, capítulo 1, el apóstol Pedro cita algunas características, más especialmente, hermanos, algunas virtudes que el apóstol Pablo quisiera traer. Hermanos, vemos el apóstol Pedro dice en la escritura, en el versículo 3 del capítulo 1,
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Él continúa diciendo acerca de la vida agradable delante del Señor que cada uno de nosotros debiésemos de vivir. Y en la segunda carta, él comienza a mencionar, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, él menciona algunas características que quiero que analicemos a continuación. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, dice en el versículo número 5, y hermanos, aquí el apóstol Pedro está mencionando algunas características que nosotros debiésemos de tomar en cuenta si queremos tener una vida agradable delante de Dios. Versículo 5 del capítulo 1 de segunda carta de Pedro. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Las cosas recién mencionadas son algunos elementos, hermanos, que bien pudieran ayudarnos a tener una vida agradable delante de Dios. Él comienza diciendo en el versículo 5, poniendo toda diligencia a vuestra fe virtud. ¿Qué es la fe? La fe, hermanos, es esa capacidad de creer cuando las circunstancias no están a nuestro favor. La fe, mencionaba, requiere dos cosas: confianza y obediencia. Una persona que realmente tiene la fe en la persona de Cristo, que tiene la fe en las cosas de Dios, va a tener la confianza que a pesar de que las circunstancias están en contra, a pesar de que hay una situación difícil, por ejemplo, estamos atravesando una situación difícil. Y hermanos, esta situación provoca que mucha gente se desanime, provoca que mucha gente se vaya para abajo su ánimo, provoca que mucha gente ya no quiera seguir adelante, que dijera otra vez lo mismo. Otra vez cerrar escuelas, bueno, escuelas no han sido abiertas, otra vez cerrar centros comerciales, otra vez volver a lo mismo, a la cuarentena, otra vez tener que cerrar lugares de espacio público. Hermanos, esto puede traer desánimo a muchas personas, pero la fe es aquella que no morirá aún en medio de las circunstancias. Aquella que dirá, Señor, yo sé que tú tienes un propósito para todas las cosas. Y yo sé que todo lo que tú estás permitiendo es por algo y para algo. Y dice la Biblia, hermanos, que la fe debe de añadírsele virtud. ¿Qué es virtud? El diccionario menciona que la virtud denota propiamente todo aquello que procura una estimación preeminente para una persona o cosa. Dice de ahí una eminencia intrínseca, una bondad moral. Es la capacidad que tiene una cosa de producir un efecto positivo, o sea, de hacer el bien. Pocas palabras, la virtud es como esa actitud positiva, ese buen espíritu, ese buen deseo que tienes de procurar hacer lo bueno delante de Dios y de los hombres.
Es prácticamente alentar a hacer lo correcto, tener la virtud de siempre actuar positivamente, de siempre actuar conforme a lo que Dios espera en su palabra. Por ejemplo, ¿por qué podemos ver a un Pablo, a un Silas orando a medianoche y cantando himnos a Dios? Había confianza, había fe, había virtud en sus corazones. Ellos querían agradar a Dios. Ellos no pusieron su mirada en lo negativo. Ellos no pusieron su mirada en lo dañino. Ellos no pusieron su mirada en las circunstancias que estaban atravesando. Porque en ellos había fe. Porque en ellos había virtud. Que repito, es la capacidad de poder hacer las cosas correctas. Es el efecto positivo que podemos nosotros generar. Es como la gente dice, la buena vibra. Es la virtud. Y la Biblia lo menciona. El poder crear una actitud de virtud. El poder hacer las cosas bien a pesar de que las circunstancias están en contra de nosotros. Una vida agradable delante de Dios será aquella que promueve la virtud a pesar de las circunstancias, que no se agüita, que no se desanima tan fácilmente, que no se viene para abajo, que no se deja llevar por las situaciones en contra de uno, sino que la misma virtud le hace actuar positivamente sabiendo que Dios está en control de todas las cosas. Una persona que ha perdido la virtud es una persona que fácilmente se va a desanimar, es una persona que fácilmente va a caer en lo negativo, que fácilmente va a empezar a pensar, ay, otra vez, y las pruebas, y la economía, y ya que íbamos saliendo adelante, y ya que otra vez estábamos empezando a retomar. Decía un artículo, ciertamente esta decisión va a traer una recesión económica importante para la Ciudad de México y para el Estado de México, que son los que están tomando esta decisión. Y ciertamente la economía se va a ver afectada una vez más. Pero ¿qué tanto está tu mirada en lo material y en lo económico? Muchos decían, oh, pues ya estoy regresando, ya pudimos recibir el aguinaldo, las prestaciones, ya pudimos recibir otra vez la caja de ahorro para recuperarnos. Y a propósito, debemos de honrar a Dios también por medio de esos bienes que se nos dan. Si Dios te ha permitido recibir un aguinaldo, una caja de ahorro, también tienes que dar a Dios tu parte de eso. Tu diezmo de aquello que estás recibiendo en tu caja de ahorro, en tu aguinaldo, porque también es un bien con el cual Dios te está bendiciendo. Yo he recibido también por parte de la iglesia un incentivo y yo he dado mi parte, no nada más de mi sueldo, sino también de lo que la iglesia me ha dado, porque es una manera de agradecer a Dios lo que Él me ha dado. Pero hermanos, muchos de nosotros podemos a lo mejor pensar negativamente por esta falta de virtud, que no es más que promover el hacer el bien, un efecto positivo, actuar moralmente. Mucha gente puede decir, y así el gobierno quiere que pague la luz, que pague el teléfono, que pague el predio. Sí, pero el siguiente mes, puntualmente el gobierno va a decir, paga el predio, si no hay cargos. Y mucha gente va a hablar y va a pensar así. Mucha gente va a decir, sí, el gobierno quiere cerrar, pero quiere que paguemos. Y uno puede empezar a pensar de una manera negativa por la falta de virtud de esta situación, al punto de que su vida deja de ser agradable delante de Dios en algunas áreas. Continúa diciendo el apóstol Pedro, a vuestra fe virtud, luego dice, a la virtud conocimiento. Repito, la virtud es la capacidad de actuar positivamente. Ahora, ¿cómo tú vas a actuar positivamente si no tienes conocimiento de las cosas? El conocimiento no es más que el deseo de crecer en cuanto a la palabra de Dios. Conocer lo que Dios dice. No te dejaré ni te desampararé, en Hebreos. ¿Por qué Dios dice no te dejaré ni te desampararé? Porque Él sabe que si tú confías y obedeces sus mandamientos y te sometes a sus preceptos, Dios no te va a dejar a la deriva. Dios no te va a dejar pasar situaciones adversas donde Él haga
caso omiso a tus oraciones, siempre y cuando tú estés haciendo tu parte. El conocimiento primariamente es buscar, saber, es investigar, es conocer las verdades espirituales. Hermanos, lo he mencionado en varias ocasiones. Uno de nuestros grandes males como población mexicana es nuestra falta de conocimiento, nuestra ignorancia de la palabra de Dios. Porque, hermanos, ¿cuántos de nosotros nacimos en un hogar católico donde teníamos al alcance la Biblia y no la leíamos, no la estudiábamos? Tal vez porque no se te infundió, porque no se te promovió, por culpa de los padres, los abuelos, pero teníamos la capacidad de conocer la verdad de Dios y no lo hicimos. No estamos en un país como China, Corea del Norte, un país árabe donde la palabra de Dios está prohibida. No, hermanos, estamos en un país donde tenemos acceso a la palabra de Dios. Y aunque era una religión más basada en ideas de hombres, la gente prefería tener su Biblia ahí abierta en su altar, en lugar de leerla. La ignorancia es uno de los peores males, es uno de los males más graves que ha traído lo que estamos pasando, lo que estamos viendo hoy día como sociedad, no refiriéndome a la pandemia, sino a toda la delincuencia, a todo el secuestro, a las violaciones, a las mentiras, a las usuras. Es por causa de nuestra ignorancia de la palabra de Dios. ¿Cómo quieres tener una vida agradable delante de Dios si ignoras los preceptos de Dios? Si ignoras su palabra, si ignoras lo que Él quiere que tú obedezcas, que tú leas, que tú sigas, que tú vivas. Ni tú ni yo podemos tener una vida agradable delante de Dios si ignoramos su palabra, si ignoramos sus mandamientos. Escuchaba una enseñanza en la mañana y decía el pastor, si yo me doy cuenta que en una familia hay problemas, en un matrimonio hay problemas, no es más que el resultado de ignorar los mandamientos de Dios. Si vienes delante de un matrimonio, delante de unos padres, delante de unos hijos y te dicen, hermano, hermana, pastor, tengo problemas en mi casa, tengo problemas en mi matrimonio, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas en el trabajo, no hay más que ir, indagar y decir qué mandamientos has dejado de lado, qué preceptos has olvidado, qué orden que Dios te ha dado has hecho caso omiso. Tú dime aquello de lo que has fallado y yo te digo, ahí está la razón, ahí está el porqué. ¿Cómo está tu vida matrimonial, tu vida familiar delante de Dios? ¿Estás haciendo caso a lo que Él te dice? Y si no, ahí está la razón por qué te va como te va. Y ahí está la razón por qué tu vida no es agradable delante de Dios. Tan solo en la obediencia de los preceptos que Dios tiene. Hermanos, el conocimiento es aquel atributo que viene de Dios que nos va a llevar a evitar tantos males. Tanto dolor de cabeza, tantas quebradas en la cabeza y tantos si hubiera. Continúa diciendo el apóstol Pedro en el versículo 6, al conocimiento, dominio propio. Dominio propio, hermanos, se traduce como templanza ahí en 1 Corintios 6, si bien recuerdo, o es Gálatas. La templanza lo dice claramente, es el dominio propio. Es aquello que se emplea para poder detenernos cuando no podemos actuar sobre ciertas cosas. La templanza, y lo decía en alguna vez un pastor, se ve incluso hasta en nuestra manera de comer, ¿no? ¿Por qué comemos? ¿Por qué no tenemos dominio sobre nuestros alimentos? Falta de templanza. ¿Por qué no podemos detenernos y por qué tenemos una mala alimentación? Falta de templanza. ¿Por qué muchas veces dejamos que nuestras prioridades de la vida las dejamos hasta el final? Falta de templanza. O sea, cosas tan sencillas. Por supuesto, la templanza también lleva mucho más que eso. Lo que vemos, lo que hablamos, lo que pensamos, cómo actuamos.
La templanza no es más que detenernos ante ciertas tentaciones, o bien es actuar cuando tenemos que actuar. Muchas veces en las mañanas suena el despertador y ¿qué decimos? 5 minutos más. Y esos 5 minutos se convierten en 20 minutos, media hora. Y después andamos ahí a las carreras queriendo ir a trabajar o a la escuela. Yo sé, hermanos, que muchas veces hay cansancio. Muchas veces hay deseo de envolvernos y es que las sábanas no me quieren soltar y las sábanas me tienen bien abrazadito y no. Pero muchas veces, hermanos, es la templanza de tener que decir, reprende las sábanas y levántate. Hay muchas cosas, hermanos, que implica la templanza en la vida cristiana y muchas veces no tenemos esa vida agradable delante de Dios por falta de templanza. Gente dice, ay, es que el domingo es el único día que tengo para levantarme tarde y por eso llego tarde a la iglesia. Si pudieras cada día te levantarías tarde. Es una responsabilidad que tenemos delante de Dios el congregarnos. Cuando de tu parte está el congregarnos. Y lo decía en alguna ocasión un pastor, y tiene mucha razón. Tenemos rutas principalmente para alentar a los niños y a los que son de pocos recursos en llegar a la iglesia. Pero hermanos, la verdad es que es responsabilidad de cada cristiano y cada cristiana llegar por su propia cuenta a la iglesia, llegar por su propio pie a la iglesia. Tenemos las rutas para ayudar y para que no se tenga ese pretexto, pero a veces con la ruta lo que estamos haciendo es malacostumbrando a la gente. Si pasa por mí la ruta vengo, y si no pasa por mí, pues allá ellos se lo pierden. Cuando es responsabilidad mía el llegar a la iglesia y congregarme, porque yo soy el beneficiado, yo soy el que necesita, yo soy el que requiere escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Mi familia, mis hijos, mi esposo, mi esposa es quien se va a beneficiar al llegar y escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Pero no nos caemos en ese pensamiento de, si no pasa por mí la ruta, pues no vengo. Cuando es un beneficio que yo estoy perdiendo. Continúa diciendo, después del dominio propio, paciencia. La paciencia no es más que la tolerancia. La paciencia es el esperar al tiempo de Dios. Muchos de nosotros somos personas desesperadas, impacientes. No tendemos a esperar, no tendemos a aguantarnos. ¿Por qué cometemos errores? Por la impaciencia. ¿Por qué nos adelantamos a ciertas bendiciones que Dios quiere darnos? Por la impaciencia. Somos demasiados impacientes. Tendemos a hacer las cosas ya. No queremos hacer las cosas cuando Dios dice, espera. Lo he dicho en varias ocasiones. Filipenses 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. No antes, no después, sino cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuántos años tardó Dios en darle un hijo a Abraham? 25. Desde que Dios le promete un hijo a Abraham hasta que se lo entrega, pasaron 25 años. 25 años en los cuales seguramente Abraham llegó a dudar. 25 años en los cuales Sara dijo, ¿será que voy a tener un hijo si de por sí ya soy anciana? Ya ni puedo tener hijos. No lo creo. ¿Cuál es la razón por la cual nace Ismael y el mundo árabe existe? Por la impaciencia de Abraham y de Sara. Sara le dice, Abraham, yo ya no voy a poderte dar un hijo. Toma a mi sierva Agar y que ella te dé un hijo. Y a través de Agar vas a recibir esa promesa que Jehová te ha dado. Y Abraham, ni tardo ni perezoso, pues agarra, se mete con la sierva y le da a Ismael. Y de Ismael desciende toda la nación árabe. Y de Isaac desciende la nación judía. Si ellos hubiesen tenido la fe, la paciencia y la esperanza en que Dios cumpliría con su palabra a su tiempo, no existiría la nación árabe que hoy día está en conflicto todavía con la nación judía. Ciertamente Dios lo permitió. Pero también Dios lo permitió por la impaciencia. Dios lo permitió por la duda.
con la cual se condujo Sara y Abraham cuando Dios le había dado la promesa. Algunos de nosotros recibimos una promesa de Dios en su palabra y ¿qué hacemos? La creemos durante una semana, un mes y después nos olvidamos de ella. Tengo una necesidad, he orado a Dios, necesito entrar a trabajar y Dios me ha dicho que tenga paciencia, que espere, que Él me va a proveer un trabajo. Y te ofrecen un trabajo que tú sabes no es voluntad de Dios y lo aceptas pensando que es de Dios. Tal vez Dios está probando tu paciencia. Tal vez Dios está probando tu fe. Hay ocasiones en que Dios va a probar nuestra fe, haciéndonos creer. Y mira, lo dice en Deuteronomio. Hay ocasiones en que Dios está probando el corazón. Y muchas veces nosotros pensamos que es de Dios cuando no es de Dios aquello. Hermanos, yo siempre he creído que Dios no te va a dar algo que te aleje de su presencia. No te va a dar algo que te aleje de servirle. No te va a dar algo que te aleje de congregarte delante en su casa. La piedad, continúa diciendo, a la paciencia, piedad. ¿Qué es piedad? Es devoción por las cosas de Dios. Es fervor. O como la gente diría, religiosidad. No es darse golpes de pecho y espantarte por todo lo que pasa. Es tener una real devoción por las cosas de Dios. Así como tienes una devoción por el fútbol, como tienes una devoción por el básquetbol, por el fútbol americano, así como tienes una devoción por las salidas sociales con tus amigos, así como tienes una devoción por las películas, por la música mundana, así ten una devoción para las cosas de Dios. Ten una devoción para lo que Dios dice en su palabra. Oh, hermanos, es triste, pero nos emocionamos con las cosas del mundo y no nos emocionamos con las cosas de Dios. No nos emocionamos con la idea de poder servir, proclamar, anunciar el Evangelio de Cristo. De poder alcanzar a otros con el Evangelio de Cristo y traerles a la iglesia. ¿Por qué? Porque nos falta piedad. Nos falta devoción para las cosas de Dios. Nos falta una inquietud por servir, por estar involucrado en el ministerio, por hacerme, como dice en Mateo 6, tesoros en el cielo. Tesoros que estarán ahondando a favor de mi vida espiritual. ¿Pero por qué no lo tengo? Porque me falta piedad. Me falta devoción por las cosas de Dios. Me falta fervor. Me falta esa entrega, ese deseo, ese corazón para las cosas de Dios. Por eso me es más fácil faltar a un culto que faltar a un compromiso social. Por eso me es más fácil decir sí, voy a trabajar en domingo, aunque no venga a la iglesia, que estar en la iglesia. Porque me falta devoción, me falta piedad, me falta interés por las cosas de Dios. Puedo cambiar más fácilmente un compromiso social o un compromiso con la iglesia que un compromiso social o laboral. Porque me falta devoción para con las cosas de Dios. Digo, bueno, es que sí, puedo faltar a un culto, pero faltará a trabajar. No, ¿cómo crees? Me van a descontar y me voy a dejar de venir, voy a dejar de percibir día y medio, salario de 3 días. No, ¿cómo puedo? No puede ser así. ¿Por qué se nos hace fácil hacer eso? Nos falta devoción. Nos falta dar importancia a las cosas de Dios. Y aún así, hermanos, queremos tener una vida agradable delante de Dios. Nos falta, hermanos, continúa diciendo, a la piedad, afecto fraternal. ¿Qué es afecto fraternal? El amarnos los unos a los otros, el tolerarnos los unos a los otros, el soportarnos los unos a los otros. Mira el Salmo 37 y termina diciendo al afecto fraternal, amor. El amor a Dios, el amor a su palabra, el amor a Cristo. El amor a lo que Él quiere, vivamos. Salmo 37,
No podemos, hermanos, tener una vida agradable delante de Dios si no estamos buscando estos elementos mencionados: virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal, amor. Salmo 37, dice el verso número 37, perdón. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. ¿Quién considera al íntegro? Jehová Dios. Dice el versículo 34, espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Dice, espera en Jehová y aguarda su camino. Versículo 35, vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero él pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Está diciendo que el impío no durará, que el impío algún día terminará su vida y dará cuentas delante de Dios. Pero aquel que es fervoroso, aquel que tiene devoción, dice la Biblia, permanecerá para siempre. Y está refiriéndose mayormente a la vida venidera. Está refiriéndose a la vida después de esta vida. Está refiriéndose al reino milenial. Está refiriéndose a la vida en los cielos. Está refiriéndose, hermanos, a aquella vida que es agradable delante de Dios. Continúa diciendo, considera al íntegro. ¿A quién considera Dios? Al íntegro. ¿Quién es el íntegro? Y ahorita lo vamos a ver. ¿Quién es una persona íntegra? ¿Qué es o a qué se refiere la integridad? Dice Dios que Él considera desde los cielos al íntegro, que Él considera a aquel que vive en integridad. Otro pasaje, 2 de Samuel, capítulo 22, y ahorita quiero hablar de la integridad. 2 de Samuel, capítulo 22. La persona íntegra es la que busca siempre hacer lo correcto. La persona íntegra es aquella que siempre busca hacer lo que es agradable delante de Dios. No es la que anda haciendo tratos chuecos, la que anda mintiendo, la que anda engañando. 2 de Samuel 22:6. Dejar si es segundo primero, permítame. No, si es segundo, pero el texto es dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, versículo 7. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. ¿Por qué David oró a Dios y Dios lo escuchó? Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Dice la Biblia que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. David por muchos años vivió en integridad. Por muchos años trató de llevar una vida agradable a Dios. Y cuando David pasó por pruebas en su vida, dice la Biblia en el versículo 7, él oyó mi voz desde su templo. Mi hermano, hermana, tú puedes tener la certeza y la seguridad que Dios escuchará tus oraciones cuando has llevado una vida de integridad, cuando has llevado una vida de obediencia, cuando has llevado una vida de entrega, cuando has llevado una vida de sacrificio, cuando tu vida delante de Dios ha sido agradable, tú puedes tener la certeza, la seguridad de que Dios escuchará tu oración. Porque muchas veces oramos y decimos, es que yo no sé si Dios me ha escuchado. Yo no sé si Dios ha atendido mi petición. Tal vez porque tu conciencia te acusa que tu vida no ha sido íntegra delante de Dios. Un hombre íntegro tiene casi seguro la misericordia y la bendición de Dios. Una persona íntegra, repito, es una persona que se conduce en honestidad, que se conduce en obediencia,
que es honesta en su vida, que no anda engañando, que no anda mintiendo, que no anda escondiendo una doble vida, que no anda en una vida de vicios, que se conduce, que habla pulcramente, que viste pulcramente, que no está buscando relaciones en el mundo con gente mundana, que no anda en chismes, que no anda en mentira, que se conduce para la honra y gloria de Dios correctamente. No estoy diciendo que vas a ser un religioso que se da golpes de pecho y se espanta ante todo el pecado, no. Tú vas a reconocer que hay pecado, tú vas a reconocer que hay maldad, pero voluntariamente decidirás apartarte de esa maldad, apartarte de ese ambiente, apartarte de esas amistades, apartarte de ese momento que no trae algo bueno, que no te conlleva un buen testimonio, porque quieres andar en integridad. Es esa vida que a Dios agrada, que cuando venga necesidad, cuando venga enfermedad, cuando venga prueba, cuando venga desempleo, clamarás a Dios y sabrás que Dios te escuchará porque has tratado de llevar una vida íntegra delante de Dios. Mira en Isaías capítulo 38. Isaías capítulo 38. Versículo 3. Isaías 38, 3. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora, fíjate bien como dice, que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Por qué Ezequías oró de esta manera? Versículo 1. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Yo no sé qué enfermedad le sobrevino a Ezequías. Tal vez una úlcera maligna, que es lo que dicen algunos. Creo que así lo dice la Biblia. Dice, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Dice, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. ¿Qué fue lo que oró Ezequías? Que Dios tuviera misericordia de su vida, que Dios le extendiese la vida y que le perdonase de morir de esa enfermedad. Dios le dice a través del profeta Isaías, ve y dile a mi siervo, el rey Ezequías, que se va a morir, porque le vino esta enfermedad de muerte. Y Ezequías lo que hace es orar, dice que voltea hacia el templo y empieza a orar diciendo, Señor, acuérdate que he vivido en integridad, acuérdate que he hecho lo correcto, acuérdate que he hecho lo agradable delante de ti. Y dice la Biblia que Ezequías oró y lloró con gran lloro, se humilló. Versículo 4, entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas, y he aquí que yo añado a tus años, a tus días, 15 años. Y no solamente eso, mira, dice, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. ¿Por qué Dios tuvo gran misericordia de Ezequías? Porque Ezequías dijo, Señor, tú sabes que he vivido en la integridad. Tú sabes que he vivido en obediencia. Tú sabes que he andado en tus caminos. Tú sabes que me he conducido conforme a tu voluntad. Y dice la Biblia que todavía no regresaba, todavía no salía Isaías del templo, cuando Dios le dice, Isaías, regrésate y dile a mi siervo que le voy a perdonar, le voy a sanar, es más, le voy a dar 15 años más de vida y le voy a librar del rey de Asiria. ¿Por qué Dios tuvo gran misericordia con Isaías, con Ezequías? Porque fue un hombre íntegro. Fue un hombre que anduvo en la verdad. Mira, yo sé, hermano, hermana, que cuando tú y yo le fallamos a Dios y vienes arrepentido, humillado, Dios te perdona.
Pero muchas veces Dios no actúa con esa misericordia con la que actuó con Isaías, con Ezequías. ¿Por qué Dios tuvo gran misericordia con Ezequías? Porque Ezequías llevó una vida agradable delante de Dios. No solamente le perdonó de la enfermedad, le libró del enemigo, el rey de Asiria. O sea, le bendijo todavía más de lo que estaba pidiendo Ezequías. Le dio más bendiciones de las que él estaba esperando delante de Dios. Ezequías lo único que pedía es que no muera ya. Extiéndeme la vida. Permíteme seguir viviendo. Y Dios le dice, Ezequías, no solamente te extenderé la vida, sino que te libraré de tu enemigo, el rey de Asiria. ¿Quieres tener esa misericordia de parte de Dios? Lleva una vida agradable delante de Él. Vive agradable delante de Él. Vive íntegramente. Sé honesto, sé honesta. Deja de andar metido tu vida en chismes, en murmuraciones. Perdona a tu prójimo. Deja de andar metido en tantas cosas que no agradan a Dios. Haz a un lado los vicios. Haz a un lado las relaciones ilícitas. Aprende a vivir en honestidad, en integridad, en verdad y en perdón. Ama a tu prójimo, aunque tu prójimo muchas veces no te pague como es esperado. Vive esa vida de integridad. Tanto Isaías como Ezequías como Pablo apelaron a su vida delante de Dios. Hermano, hermana, cuando viene una prueba a tu vida, tú pudieras orar como Ezequías, Señor, acuérdate cómo ha sido mi vida. Acuérdate, Señor, que he tratado de vivir en integridad. Tú podrías orar y decir, Señor, ten misericordia, o tienes que estar orando y orando y orando y orando hasta que Dios te escucha. Y Dios dice, está bien, voy a tener misericordia. Nada más porque insistes, pero no porque tu vida ha sido agradable delante de mí. ¿Cómo es nuestras vidas delante de Dios? Hombres como David, a pesar de haber fallado, apeló a la misericordia de Dios para tener su bendición y su perdón, y Dios le escuchó. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Cómo está nuestra mente? Nuestros ojos. Mira, dice en Filipenses 4:8, y menciono algunas cosas y termino. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Dice todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Dios está pidiéndonos guardar nuestros pensamientos. Dios está pidiéndonos actuar de una manera íntegra en lo que pensamos. Los pensamientos que estamos constantemente maquinando agradan a Dios. ¿Cómo controlas tu boca? Miren Santiago capítulo 3, versículo 5. Santiago capítulo 3, verso número 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y
con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Qué es lo que normalmente sale de tu boca? ¿Bendiciones o maldiciones? ¿Qué es lo que normalmente emites cuando hablas? ¿Malas palabras, injurias, maldiciones? ¿Y nos llamamos hijos de Dios? ¿De qué manera estamos expresándonos aún de nuestro prójimo, que muchas veces tiende a fallarnos? Oh, hermano, hermana, tú sí pides la misericordia de Dios cuando tú le fallas a Dios, pero tú no tienes misericordia de aquellos que te fallan cuando aquellos hacen algo que no te agrada. Dices malas palabras, maldiciones, injurias, groserías. Te quejas de la gente. Y dice la Biblia, hermanos, esto no debe ser así. No debemos de hablar bendiciones y maldiciones. Dice, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. No puedes emitir bendiciones, decir Dios le bendiga y después andar diciendo maldiciones ante la gente en el mundo. Peor aún en tu propia casa. Oh, hermanos, ese tipo de vida, ese tipo de lenguaje no agrada a Dios. Ese tipo de hablar no es un hablar del cual Dios se agrade y del cual Dios diga, estoy orgulloso de mi hijo, de mi hija, que habla bien bonito. Hermanos, no podemos hablar ese tipo de lenguaje y esperar que Dios nos bendiga, porque no estamos llevando una vida agradable delante de Dios en cuanto a nuestro habla. En cuanto a nuestro andar diario, lo que decimos, lo que emitimos con nuestras palabras. Mentiras, chismes, maldiciones, injuriando a la gente, blasfemando el nombre de Cristo. Oh, hermanos, no nos conviene hablar y vivir de esa manera, porque entonces Dios cerrará las ventanas de los cielos y no oirá nuestras oraciones hasta que pasemos por un mal rato. Porque Dios está probando nuestro corazón. Y porque Dios dice, hay pecado en tu vida. ¿Cómo quieres que escuche tu oración? ¿Cómo quieres que te bendiga si hay pecado no confesado? En lugar de lo cual, hermanos, tendríamos que decir, Señor, perdóname, porque aún mi habla no te agrada. Perdóname porque aún mis palabras no son bendición delante de ti. Perdóname porque mi manera de conducirme, mi manera de hablar, no da un buen testimonio de mi cristianismo. Proverbios 20:19. Dice la Biblia en Proverbios 20:19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Otra cosa, una vida agradable delante de Dios es una vida que no anda chismeando, que no anda murmurando, que no anda diciendo a todo mundo la vida de los demás, o no anda ahí ventilando. No andes metido o metida en chismes. Dios condena al chismoso. Mira, lo dice en Levítico 19. Levítico 19, versículo 16. Levítico 19:16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Dice, no andarás chismeando, murmurando, argumentando, ventilando la vida de los demás. Si no nos gusta ventilar, que nuestra vida sea ventilada, ¿por qué andamos ahí ventilando a los demás? Una vida agradable a Dios es una vida fuera de chismes. Una vida donde amas a Dios, donde amas a tu prójimo. ¿Hay orden en tu corazón? ¿Hay orden en lo que haces, en lo que dices? Hermanos, ¿cómo está nuestra relación personal con Dios? ¿Cómo está nuestra obediencia delante del Señor? Mira, Santiago 4:11. Estoy por terminar unos pasajes más y terminamos. Santiago 4:11.
Dice la Escritura en Santiago 4:11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Dice, deja de andar murmurando, deja de andar hablando de la gente. Y tú puedes decir, pero es que ellos son peores. Estás pagando mal por mal. Dice la Biblia en Romanos 12, no paguéis mal por mal. No pagues como te han pagado. No actúes como se ha actuado contigo. Podemos quejarnos de los demás y de lo que hacen, pero estamos peor nosotros haciendo lo mismo, sabiendo lo que no debemos de hacerlo. Estás rebajándote al mismo nivel que la gente al caer en la misma actitud. Así como ellos te critican, así estás criticando. Así como ellos te han tratado, así tú estás tratando. Así como ellos han murmurado de ti, así tú estás murmurando de ellos. ¿Cómo tratamos a nuestra familia? ¿Cómo tratamos a nuestras esposas? ¿Cómo tratamos a nuestros esposos? ¿Les respetamos? ¿Les amamos? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? Dice la Biblia que no debemos de exasperar a nuestros hijos. No debemos de provocar a ira a nuestros hijos. No porque sea tu hijo, sea tu hija, lo vas a tratar con la punta de tu pie. O lo vas a ir a andar arrastrando como un trapo. No, dice la Biblia, no exasperéis a vuestros hijos. Ahí en Colosenses 2, 3:21 nos dice, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Cómo somos en nuestras relaciones interpersonales con la gente? 2 pasajes más y terminamos. Romanos capítulo 12, versículo 16. ¿Qué tipo de relación tienes con tu prójimo? Con tus hermanos en Cristo, con tus vecinos. Romanos capítulo 12, verso 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Es que así me hizo, dice la Biblia, no pagues el mismo mal. Es que así me dijo, es que así se expresó, es que si me la hizo me la paga, es que es bien payaso, es que es bien payasa, es que es mal hablado, es que es hipócrita. Y tú haces lo mismo, rebajándote al mismo nivel, actuando de la misma manera. Te quejas de la gente y tú estás pagando con la misma moneda, siendo igualmente de duro en tu corazón, igualmente de poco perdonador, igualmente de carón y de carona, haciendo la misma payasada que la gente te hace. ¿En dónde está la diferencia? Si estamos actuando de la misma manera, ¿y cómo queremos tener una vida agradable delante de Dios si estamos cayendo en las mismas provocaciones? Hermanos, a veces no me extraña porque a veces puedo escuchar y puedo ver hermanos y hermanas que están en pruebas fuertes. Y no me extraña porque a veces Dios les hace pasar por esas pruebas. Porque nuestra vida delante de Dios, aunque vengamos a la iglesia, aunque sirvamos, aunque ganemos almas, aunque sirvamos en clases, no es agradable delante de Dios. Por cómo nos conducimos, cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo vivimos, cómo criticamos, cómo murmuramos, cómo engañamos, cómo mentimos, cómo hablamos. Eso es, hermanos, lo que va a agradar principalmente delante de Dios. Más allá de tu esfuerzo, más allá de tu sacrificio, más allá de tu deseo de ganar almas, de traer gente a la iglesia, de servir en una clase, de ser ujier, de ser capitán, de ser obrero, más allá de hacer todo lo visible, lo que primeramente agrada delante de Dios es tu vida personal, tu vida íntima, tu vida donde nadie más te ve de la iglesia o de los hermanos, donde nadie más te escucha, pero tu familia íntima sí te escucha, pero Dios sí te escucha.
Y después que no nos extrañe porque estamos pasando por tantas pruebas. Que no nos extrañe porque estamos pasando por tantas situaciones duras. Si nuestra vida no ha sido agradable del todo delante de Dios. Hermanos, terminamos en Primera de Pedro capítulo 3. Debemos de aprender a vivir una vida con una conciencia tranquila y en paz. No solamente delante de Dios, sino delante de los hombres. Primera carta de Pedro, capítulo 3, y terminamos con esto. Versículo 16. Primera de Pedro 3, 16. Teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Por qué van a ser avergonzados? Porque aquello de lo que nos acusan no será cierto. Aquello de lo que nos acusan será una falsedad. Pero qué triste, hermano, hermana, cuando aquellos que nos acusan tienen razón en aquello de lo que nos acusan. Como malhechores, sabiendo en nuestra conciencia que no hemos llevado una vida agradable del todo delante de Dios. Esforcémonos y procuremos, como dijo Pablo, llevar una buena vida delante de Dios, una vida agradable. Como decía Ezequías, acuérdate, Señor, acuérdate de mi vida, acuérdate que he hecho lo íntegro, acuérdate que he hecho lo agradable, acuérdate, Señor, de cuántas cosas he hecho en tu nombre. ¿Cuántos pudiéramos decir así en nuestras oraciones? Acuérdate que mi vida ha sido agradable delante de ti. Mi hablar, mi conducir, mi servir. No he murmurado, no he chismeado, no he criticado, no he sido hipócrita, no he sido doble en mi vida. Acuérdate, Señor. Y créeme y ten por seguro que de esa manera Dios escuchará tu oración inmediatamente y tendrá una bendición para contigo y tu familia. Procuremos una vida agradable delante de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno para con nosotros. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Rogamos y suplicamos que continúes dándonos de tu presencia y bendición a cada uno de nosotros. Padre bendito, alabamos y bendecimos tu nombre por siempre y para siempre. Y te damos gracias porque nos has dado de tu presencia y tu bendición. Ayúdanos, Señor, a tomar en cuenta, a dar importancia a la enseñanza y exhortación de tu palabra. Bendito seas, alabado seas por siempre y para siempre. Ten control de esta invitación. Yo te pido, si hay alguna persona que no tiene a Cristo en su corazón, que tú le salves en esta tarde. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ojos cerrados, nadie mirando, cabeza inclinada. Habrá alguien que dirá en esta tarde: pastor, yo no tengo la seguridad de mi salvación. Yo no tengo la certeza de que al morir mi alma va a ir al cielo. ¿Habrá alguien así? Levanta tu mano. Yo no tengo la seguridad de que al morir mi alma irá al cielo. ¿Habrá alguien así? Voy a cambiar la pregunta. Hermano, hermana, ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo está nuestra vida delante de Él? No te compares con el hermano, no con la hermana. No te compares con tus familiares que son mundanos, que son inconversos. No te compares con la hermana que es peor que tú. Delante de Dios, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo te conduces delante de Dios? ¿Cómo estamos delante del Señor? Que no nos extrañe, hermanos, porque a veces pasamos lo que pasamos. Procura tener una buena vida. No pagues mal por mal. No pagues mal por mal. Te va peor a ti porque lo sabes y lo haces. Cambia tus actitudes, cambia tus pensamientos, cambia tus reacciones. Bendice aunque la gente te maldiga. No es fácil cuando lo haces en la carne, pero en el Espíritu sí se puede. Pongámonos de pie, hermanos, con los ojos cerrados. Busquemos y procuremos llevar una vida agradable delante de Dios. Vamos a tomar un tiempo de invitación
si Dios ha hablado tu vida, ¿por qué no pasas al frente? ¿Por qué no traes delante de Dios esas mañas, esas actitudes, esos pensamientos, esos deseos, esas maneras de vivir? Entreguémoselas a Dios. Cambiemos esas actitudes. Busquemos, procuremos tener una vida agradable delante de Dios. No pagues mal por mal. Busca llevar una vida como la de Ezequías, como la de Pablo, donde ellos sabían que sus oraciones serían escuchadas porque apelaron a la buena vida delante de Dios. Seamos de bendición y seamos un buen testimonio. El altar está abierto. Padre, delante de ti no podemos ocultar la realidad de nuestra vida. No podemos esconder lo que somos y aquello con lo que batallamos. Tú lo sabes, tú lo conoces. Yo te ruego, Padre, que cambies y transformes esa área, esas áreas de nuestro corazón. Tal vez no hemos perdonado del todo a los que nos han ofendido. Tal vez hemos vivido resentidos por mucho tiempo con aquellos que nos han causado daño. Tal vez hay cierta amargura y cierto odio hacia personas, hacia actitudes que han tenido para con nosotros. Tal vez hay incredulidad. Oh Dios, ayúdanos a estar en paz con todos, a vivir una vida 100% agradable delante de ti. Padre, cambia nuestro corazón. Transforma ese pensar, ese actuar, ese vivir, por amor a tu obra, por amor a las almas. Dios bendito, yo te ruego y te suplico que obres en nuestro corazón y transformes nuestra vida, como solo tú eres digno de ser honrado y glorificado. Bendito Dios, ayúdanos, te necesitamos. Te lo pedimos y te lo rogamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.